Hola, soy Juan Esteban Telles Anzola. Hoy les vengo a hablar de la materia lógica y pensamiento matemático sobre las funciones lineales. Bueno, vamos a buscar las características de qué es la función lineal, qué la compone, qué es y igual a mx más b, qué es la pendiente, qué es intersección con el eje y. Bueno, ¿qué es la función lineal? Es una función polinómica de primer grado cuya representación en el plano cartesiano es una recta. Tenemos que tener en cuenta que en todo plano cartesiano siempre vamos a hablar de una recta, que es la que tenemos acá, en el proceso del plano cartesiano, que es todo lo alrededor con el eje y la eje X. ¿Qué componen la función lineal? Componentes que la establecen como una función lineal es y igual a f de x. Indica que y es una función en términos de x. X es la variable independiente dependiente, o sea, tiene dos trabajos, y y es la variable dependiente. M se define como la pendiente o inclinación de la línea recta. B es la intersecto en el eje de Y. Es la línea porque el exponente o grado de la variable independiente es del grado 1. ¿Qué es y igual a mx más b? Son los signos claves para resolver los problemas planteados y significativos para la función lineal. Bueno, aquí tenemos unas, tenemos unas gráficas que nos señalan y nos dicen, por lo menos aquí nos dice y variable independiente, m pendiente, x es variable dependiente, b intersecto. Aquí tenemos como una gráfica que nos dice y independiente, ¿sí? Es la que nos organiza todos los problemas. El eje Y, ¿no? Y el eje X es variable dependiente. ¿Qué es la pendiente? Es el grado medida de inclinación de una recta con respecto al eje de abscisas X y está definida como la diferencia o razones de cambios en el eje Y dividido por las diferencias o razones de cambio en el eje X para dos puntos distintos en una recta. En la ecuación de la línea recta y igual a mx más b se representa con la letra m. Aquí, aquí tengo aquí tengo una imagen donde me representa pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente cero, pendiente indefinida. Esta nos muestra las pendientes que se utilizan en una gráfica, en un tema. ¿Qué es la intersección con el eje Y? Para encontrar la intersección de una función con el eje Y, simplemente tenemos que realizar una x igual a 0
y luego resolvemos las ecuaciones que nos quedan multiplicando 33 por 0,0. Restar 22 o restar 22 de 0,0. Estas son las intersecciones en X y en Y de la ecuación Y igual a 3X menos 2 y igual a 3X menos 2. Aquí tenemos que la abscisa, el origen es la X. El punto que pasa por la X es la abscisa. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos que dice ejemplo 1, pendiente y ordenada. Entonces, rectas pendientes 1, 2 y 3 y una menos 1. Observen que la recta con pendiente negativa es decreciente, la roja. Las otras tres rectas son crecientes, o sea, empiezan hacia arriba. De las rectas crecientes, las que crecen más rápido es la verde, en pendiente 33. Entonces, siempre tengamos en cuenta que las negativas son las que cogen Y y Y, pasan por y terminan en eje X. Y tengamos en cuenta también, si la pendiente es positiva, la función es creciente. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente. Aquí tengo un ejemplo 2 con gráfica. Vamos a representar la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 3. Hacemos una tabla para calcular los puntos de la gráfica, o sea, esta para guiarnos y resolver esta. Representamos la recta a partir de los puntos 4.5, 4.5 y menos 2, menos 7, menos 2 y menos 7. Entonces, esta nos queda aquí para resolver, que lo que nos da son estos puntos. Esto que ya está resuelto son estos de acá y estos de acá los vamos a poner acá. Observar que la recta corta el eje Y por debajo del eje X. Esto se debe a que la ordenada es negativa. Es n igual a menos 3 negativa, o sea, negativa igual a menos 3, negativa menos 3. Y aquí les queda la gráfica de dos puntos que se adjuntan por fuera y es negativa hacia abajo. Bueno, vamos con el ejemplo 3. Paralelas y perpendiculares. Dos rectas son paralelas si no se cortan en ningún punto o si no son iguales. Esto ocurre cuando tienen las mismas pendientes M. Dos rectas son perpendiculares si se cortan formando un ángulo recto o un ángulo de 45 grados. La recta perpendicular a la recta con pendiente M son las que tienen pendiente menos 1 M o menos 1 M. Bueno, aquí tengo un ejemplo como esto. Tengo dos ejemplos. Vamos con el primero. Las siguientes rectas son paralelas porque tienen la misma pendiente. Entonces estamos hablando
de m igual a 2, o sea, m igual a 2, que es aquí y igual a 2x más 1 y y igual a 2x menos 5. Entonces, esto nos da a que pasa aquí por el menos 1 y menos 1, ¿sí? Pasa aquí por el menos 1, menos 1 de del eje X y menos 1 del eje Y. Esto lo hace las siguientes rectas, son paralelas. Esto lo hace paralelo y el 2. Ahora vamos con las dos. Las siguientes rectas son perpendiculares porque la pendiente de la una es el opuesto del inverso de la pendiente de la otra. Entonces, esta lo hace perpendiculares. ¿Por qué? Porque tiene la misma medida que la azul, pero no con los mismos puntos, sino ya pasa paralela, pero por otros puntos. Entonces aquí seguimos con la 2. Las siguientes son paralelas, perpendiculares. Por lo menos aquí tenemos esta roja en negativa y esta azul en positiva. Bueno, aquí tengo un ejemplo 4 que es sobre el problema resuelto. Calcular los puntos de corte con el eje Y represente la función cuál es del pendiente de la recta. Listo. Entonces, ¿cómo empezar? Aquí tenemos el problema que es la pendiente de la recta es m menos igual a menos 2, m igual a menos 2. ¿Cómo es negativa? Es una recta decreciente. Es decreciente. Vamos de arriba. O sea, empezamos en el eje Y, terminamos en el eje X hacia abajo. La recta corta el eje Y cuando X igual a 0, X igual a 0. Por tanto, lo hace en el punto. O sea, prácticamente el eje Y viene siendo este que está aquí, el eje Y. Contamos del 1, 2 y 3 y 4. Nos dice aquí que es de 0.4, o sea, en el Y. Ubicamos el punto. Aquí lo ubicamos. Y vamos a buscar en el eje X. Que aquí me la bota en el 2, pero pues vamos a hacerla aquí. La recta corta el eje X cuando Y igual a 0, Y es igual a 0. Tenemos que resolver una ecuación. Que aquí tenemos la ecuación. Aquí tenemos la ecuación que nos dice 4 menos 2x igual a 0. Esto lo dividimos y todo. Nos queda aquí en 2x igual a 4. Y aquí nos da el resultado, lo último, que es x igual a 4 dividido en 2 por igual a 2, perdón, igual a 2. Nos da el punto de corte es, entonces, el punto de corte aquí nos bota en el eje X, aquí lo dividimos esto y nos da igual 2, que es el resultado del punto de corte en el eje X. Entonces, como tenemos dos puntos de la recta, podemos representar su gráfica. Recuerde, cuando tiene un punto, la gráfica es de otro nombre. Esta tiene dos puntos, entonces la gráfica nos deja acomodarla de esta manera. Sería y igual a 4 y x igual a 2. Entonces, este es el ejemplo número 4.